Continuando con esta dicotomía entre obra dramática y obra teatral, vamos a ver el concepto de virtualidad teatral. La diferencia radica en lo siguiente. La obra escrita, refiriéndonos a la obra dramática, la obra escrita se caracteriza por su virtualidad teatral o la potencialidad teatral. La obra teatral, la obra de teatro hace presente el texto dramático a través de la representación. Vamos a explicarlo de la siguiente manera. Cuando aparece un texto dramático, ese texto no solamente va a ser posible de ser leído, y no está propenso solo a ser leído, también a ser llevado a un escenario. Y eso es la virtualidad teatral. Es decir, la posibilidad que existe de que una obra escrita pueda potencialmente llegar a ser presenciada, vista en un teatro. El concepto de virtualidad teatral, que siempre se está preguntando y que los profesores de lenguaje siempre lo estamos aplicando en clases, corresponde a la siguiente definición. La naturaleza del teatro es doble. Como obra escrita es potencia para ser representada y es presencia en la representación. Es decir, yo escribo un texto dramático y potencialmente se va a convertir en una presencia, se va a convertir en una obra de teatro. Y esa es la virtualidad teatral. Aun cuando no haya sido representada, la obra dramática no ha sido escrita exclusivamente para ser leída. El dramaturgo no escribe para que solamente se lea, sino que potencialmente para que la obra sea representada. Entonces, no olviden el concepto. La virtualidad teatral corresponde al concepto de potencia y presencia. Potencialmente, hipotéticamente, en el futuro, ese texto que yo escribí se va a hacer presencia, se va a hacer carne, se va a hacer obra concreta en un escenario. Ese es el concepto de virtualidad teatral. Todo esto a propósito de esta diferencia entre obra dramática y obra teatral. Continuando entonces con esta dualidad entre obra dramática y obra teatral, veamos la siguiente diferencia. El autor crea personajes presentándolos con atributos y características. Los actores, en la obra teatral, los actores hacen vivir a los personajes en sus gestos, rasgos físicos, edad, condiciones socioculturales, giros del lenguaje, etc. El público no ve ni oye al actor, sino que ve al personaje. El personaje aparece entonces en la obra dramática con sus atributos y sus características, y el lector los va a distinguir a través de la lectura. En cambio, en la obra teatral, el público no va a ver al actor, ve al personaje, con todas las características que habían sido presentadas ya en el texto dramático. Otra diferencia. El conflicto genera una acción que se desarrolla dinámica y progresivamente. Este concepto que vamos a revisar más adelante, el concepto de conflicto, entonces genera una acción. Se produce un conflicto y comienza la acción dramática, que se desarrolla de manera dinámica y progresivamente, es decir, siempre va a estar en constante movimiento, siempre va a estar pasando algo. El desarrollo del conflicto precisa de la palabra y de toda la ambientación teatral, decorado, iluminación, sonido, movimiento de los actores, etc. A ver, el concepto de ambientación. El ambiente que se va a crear en la presentación teatral lo puede dar una luz roja, un acercamiento del personaje al público, un alejamiento, una mirada, todo lo que vaya a pasar a través de la palabra y de los elementos no verbales, la tecnología puesta al servicio. En cambio acá, el conflicto va a estar generado solamente por el desarrollo de la acción a través de la lectura que va haciendo el lector como corresponde. Otra diferencia es que el destinatario es el lector individual. En la obra dramática yo me instalo a leer este texto dramático y el receptor voy a ser yo. En cambio, en la obra teatral, el destinatario es colectivo. Varias personas al mismo tiempo, los espectadores, el público. Está claro
que es mucho más masiva la representación teatral. Es mucho más masiva, pero no por eso vamos a desconocer el valor de la lectura de la obra dramática. Para terminar, esta diferenciación entre obra dramática y obra teatral, veamos que una octava diferencia dice que la obra dramática presenta una acción dramática que se estructura externamente en escenas, cuadros y actos. Estos elementos nosotros los vamos a definir en unos minutos más, nos vamos a referir a cada uno de ellos. Entonces, esta acción dramática tiene una estructura externa en escenas, cuadros y actos. En el texto dramático, el despliegue escénico se manifiesta, por ejemplo, a través de la entrada y salida de los personajes y de los cambios del decorado. Ahí estamos entonces aplicando el concepto de escena, de cuadro y de acto que aparece en el texto dramático, pero que acá ya lo vemos. Y la última diferenciación corresponde a que en la obra dramática el texto escrito es la lectura. La lectura, eminentemente la lectura. El lector frente al texto, al libro, y no hay ningún otro elemento que influya, más que la comprensión lectora del texto que me entregó el dramaturgo. En cambio, en la obra teatral aparece un espectáculo, el concepto de espectáculo, porque uno va al teatro, tú vas al teatro y te encuentras con toda una serie de elementos, ¿no es cierto? El carácter de espectáculo va a cobrar importancia en la perspectiva, lo que estás viendo, lo que estás escuchando, la ubicación que tienes, todo se convierte en una verdadera puesta en escena. Por eso aparece el concepto de puesta en escena, poner en escena este espectáculo, donde voy a ver a estos actores que ya dejan de ser actores y se convierten en personajes y me traen todo lo que yo leí, me lo traen ahí a ese escenario y me presentan la obra con todas estas características. No debes olvidar, no debes confundir este concepto entonces, cuando hablamos de obra dramática y cuando hablamos de obra teatral, asumiendo que hay un concepto que tiene que ver con esta capacidad de trasladar la obra dramática a la obra teatral, que es la virtualidad teatral. Esta posibilidad potencial de tomar este texto y trasladarlo al escenario. Se hace potencia y se hace presencia. Vamos a continuar entonces viendo elementos que estructuran y que componen tanto un texto dramático como una obra teatral.